Economía y Cultura con Segisfredo Infante. Muy buenas noches, este es su programa Economía y Cultura de la Televisión Educativa Nacional en la frecuencia del 10 todos los martes entre 7 y 8 de la noche y en cualquier lugar del mundo según las coordenadas geográficas y el uso horario que ahí se utilice. Pues bien, traemos a nuestra directa teleaudiencia nacional e internacional un importantísimo programa cultural que hemos bautizado Sombras, Ausencias, Luces, Heridas, Desidias y Vacíos en la poesía de Salvador Madrid. Y para hablar de esas sombras, esas ausencias, esas luces, esas heridas, esas desidias y esos vacíos, pues hemos invitado al autor, al licenciado Salvador Madrid, a quien lo tenemos esta noche como poeta y gestor cultural. Bueno, casi siempre que lo hemos invitado lo tenemos como poeta y gestor cultural, a quien le damos la más cordial bienvenida por enésima vez a su programa Economía y Cultura. Bienvenido, Gracias, Salvador. poeta. Un abrazo. Bien. Por extraños motivos y senderos, he tenido la suerte de conocer, más o menos, el itinerario poético de nuestro amigo y colega Salvador Madrid, desde los tiempos de 18 Conejo y de Caxa Real, y por el trato constante hace unos 4 años aproximados. También he leído sus libros de poesía, y he recomendado a otros amigos y conocidos que los lean y los comenten. Ignoro si se ha cristalizado a cabalidad esta sugerencia. Por eso hoy justamente estamos presentando su último poemario titulado Mientras la sombra, del editorial Efímera, publicado en marzo del 2015, articulado por un prólogo o por un autoprólogo y 36 poemas. Evitaremos en la medida de lo posible los excesos de erudición, sobre todo en un momento en que mi memoria tiende a exhibir fragilidad de corto plazo, razón por la cual conversaremos tranquilamente sobre los versos de este poemario y formularemos algunas preguntas al autor. Sugerimos entonces que sea el mismo autor que introduzca la génesis de su libro y que despeje el título del mismo. Salvador, por favor. Gracias, poeta, por permitirme estar conversando con usted una vez más. Bueno, una de las cosas interesantes es que un libro es precisamente una deriva, ¿no? Y en el tema de la poesía yo trato un poco de huir de esa idea de los libros cerrados, a menos que sean grandes poemas extensos que de algún modo necesitan una voz, un hilo conductor que los determine. Y hablo de grandes poemas como La Navas y de Saint John Perse, por ejemplo, y en el caso nuestro estos poemas de largo aliento de Hilberto Caruna Bulnes. Usted también tiene un poema inmenso, así que requiere de otro tipo de trato. Sin embargo, este libro Mientras la sombra, hay que decirlo, es un libro que se construye de retazos, es un libro que se construye del fragmento, es un libro que cruza varios años de mi vida y que se va construyendo precisamente de instantes vividos, de reflexiones, pero a la vez también de proyectos inacabados, porque aquí encontramos muchos poemas que pertenecieron a otros proyectos que de algún modo se detuvieron, pero que tomaron vida en este libro. Es importante decir también, pienso yo, que como autor estoy bastante satisfecho con el resultado y que de algún modo este proceso lo hago para cerrar ciclos, ¿no? Porque tengo otros libros que debo publicar. Libros camiciados. Libros camiciados, como dice usted, aquel amigo que se encontró en el centro de Tegucigalpa. Y hay que empezar a cerrar estos procesos porque de alguna manera uno necesita también renovarse y necesita dar esos saltos estéticos que de algún modo son necesarios en la vida de un escritor o de un poeta. Tal vez nos ponen en pantalla la portada del libro Mientras la sombra, tal vez, si no, pues aquí lo tenemos, ahí está. Se ve un poco difuminado el título, ahí está, Mientras la sombra, cuya portada es oscura, solo se lee el título del libro y el nombre del autor, Salvador Madrid. Mientras la sombra, poeta
¿Qué sugiere con esto usted? ¿Mientras está vivo? ¿O mientras está en la luz? ¿O mientras está en la sombra? ¿Cuáles son las sugerencias que pueden derivarse del título de este libro? Pues yo pienso que el libro también surge de producto de un tiempo, ¿no? Y mientras la sombra pues habla precisamente mientras estos días complicados del país, mientras estos días oscuros en cierto modo, ¿no? Laberínticos, y mientras eso sucede pues está esa voz del poeta, esa voz digamos anónima pero siempre actual, esa voz anónima pero siempre de algún modo beligerante con el tema de dar testimonio sobre la realidad. Así que de algún modo es que mientras el tiempo transcurre de algún modo, el poeta está ahí para brindar su testimonio sobre la realidad propia y de un país, de un pueblo, de una comunidad. Y eso básicamente es el tema del título. Yo conozco un poeta que a su vez es abogado, que habíamos invitado a este programa, pero parece que está un poco extenuado por el viaje y entonces no se puede sumar al programa, pero este poeta ha leído su obra, ha escrito sobre su obra, no necesariamente sobre este libro, sino sobre libros anteriores, y necesitábamos que él se sumara al programa para que le formulara algunas preguntas, para hacer una especie de forcejeo comparativo entre sus poemas anteriores y los poemas que aparecen en este libro. Pero vamos a respetar el estrés del amigo, aunque le vamos a quitar algún libro que anda por ahí, ¿verdad? Sí. Uno de Bob Dylan y uno de Paul Celan, aunque sea una fotocopia, porque el amigo está cerca de aquí, pero no quiso sumarse al programa por estar un poco cansado. Poeta, después de leer su libro, porque como siempre le digo a mis invitados, yo soy un hombre obediente y no deliberante, este libro está leído verso por verso, sin saltos. Hay algunas constantes poéticas que yo detecto en el poemario, y quizás se me escapen algunas, pero las voy a mencionar, y tal vez usted nos puede hablar de algunas de esas constantes. La herida, las heridas, son una constante en los diversos poemas, no en todos, pero sí en varios de los poemas. La ausencia de lugares, la ausencia de temas, la ausencia de personas. Estoy tentado a transgredir mi propia regla, pero hay un poema de Miguel Hernández que dice ausencia, 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 ausencia en todo veo. Aquí hay una ausencia reiterativa en sus poemas, que en algún momento tal vez usted nos ayude a aclarar eso. Y hay una ausencia de algo que no sabemos, Está el vacío es otra de las constantes de su poemario, una reiteración del vacío. La desidia, que creo que nos parecemos un poco en eso, poeta, pero la desidia después de haber trabajado, después de haber leído duro y tupido, ¿verdad? Como que yo caigo en un estado de letargo. La ceniza, que la ceniza es una constante desde sus poemas anteriores, no solo de este. Creo que la cal también, un poco en conexión con la ceniza. El viento, una relación dialéctica, dialéctica entre juventud y vejez. Háblenos usted, por favor, y si se le olvida alguna, yo se la recuerdo, alguna de estas constantes. Sí, bueno, para empezar, creo que un dato interesante del libro es decir que no tiene un estatuto temporal continuo, sino que de algún modo existe en este libro unos 10 años, en el sentido que los poemas han sido creados en diversos instantes. Y una de las cosas que son determinantes para mí como creador es el sentido de la ausencia, por supuesto. Pero esta ausencia de algún modo obedece no solo a una cuestión afectiva o metafísica, sino realmente a un testimonio, ¿no? A un testimonio como el hombre contemporáneo de algún modo no está presente, sino que está ausente, en un eterno deambular.
Mi blog precisamente se llama Deriva y tiene mucho que ver con ese trajín hacia ningún lado. La otra cosa es que, a diferencia de los temas, de escoger escribir textos sobre esos grandes temas que cruzan la literatura universal, esta vez yo me detuve en instantes, en pequeños instantes de la vida cotidiana que pueden de algún modo vincularnos con una reflexión más trascendental. Y esa es una inquietud, pues, que tiene que ver con la manera como uno percibe la vida, cómo uno percibe las dinámicas sociales y cómo uno incluso percibe los relatos históricos. A veces los seres humanos pasamos con el peso de los grandes relatos encima y olvidamos que en ese devenir existen los pequeños relatos que no son solamente de la vida cotidiana, sino que son esas pequeñas historias, esos pequeños hilos que de algún modo también construyen la vida particular, la vida individual, y que inciden pues en un relato superior, en este caso, como en la historia, por ejemplo, o el gran pensamiento. Una de las cosas que me decía el poeta Fabricio Estrada que encontraba siempre en estos poemarios es el tema de los miradores. Es un poco la presencia del poeta, que siempre está observando, que siempre está viendo y de algún modo pues contando, narrando qué hay ahí. El poeta Cardona Chiapas, en algún momento, esa recomendación que le hizo usted sobre escribir sobre mi poesía, acerca de escribir sobre mi poesía, pues tuvo un final feliz, porque en efecto él publicó un texto que me pareció maravilloso y que tenía que ver con el tema del paisaje. O sea, ¿qué hay en el paisaje? ¿Es una descripción, digamos, realista, o es una descripción del vacío, o es una inquietud por encontrar en el paisaje algo de humano, algo que de algún modo determine formas de pensamiento, caminos, sensaciones, etcétera? Lo otro, el tema de la ceniza, el tema de las ruinas, el tema de lo árido, tiene mucho que ver con lo que decíamos anteriormente, la pérdida y la ausencia. Y en estos años ha sido para mí muy determinante eso, el tema de reflexionar sobre cómo los seres humanos de algún modo hemos perdido instantes esenciales por creer llegar o por creer obtener momentos placenteros o momentos, digamos, que de algún modo llenen los vacíos. O sea, como por ejemplo a la reflexión llenamos ese vacío donde no hay reflexión con la tecnología, que no es mala la tecnología, como de algún modo llenamos momentos que deben ser contemplativos con la inmediatez. Y en el caso de la poesía, en el caso de mi poesía, usted verificará en cada uno de los textos que el tema de lo inmediato, el tema de lo fácil, de lo flojo, no quiere estar ahí. Puede estar el tema de lo sencillo, pero para partir a una reflexión mayor, porque yo sí creo que la poesía es un lenguaje ante todo superior. Salvita, nos vamos a detener, pero vamos a dejar como en suspenso este tema de la ausencia del hombre en relación con la tecnología. Esa es una cosa que vamos a dejar en suspenso, que la vamos a retomar, y luego la poética de la intuición del instante. Eso lo vamos a retomar, quizás un poco transgrediendo nuestra propia regla. Bueno, pero es que dijimos que no íbamos a excedernos en la erudición. No significa que nos vamos a divorciar de la erudición. Le rogamos a nuestro televidente que no se separe de su televisor. Muchas gracias por continuar con Economía y Cultura, su programa favorito, por supuesto, los martes entre 7 y 8 de la noche, y luego a cualquier hora del día, de la madrugada, según el lugar donde usted habite, según las coordenadas geográficas, según el uso horario. Habíamos dejado en suspenso dos subtemas: el tema de la ausencia del hombre, o como diría un filósofo, de la disolución del hombre. Creo que el año pasado publiqué un artículo en La Tribuna que se llamaba algo así como la descomunicación humana, justamente en la era de la informática. Claro. Salvita, que ha sido bloguero, yo también fui bloguero en algún momento de mi vida junto con el compa Jando, ¿verdad? Y entonces, pero sabemos
sabemos que hay una descomunicación humana. Entre más información llueva, más descomunicación realmente humana se impone, ¿verdad? Estamos como ausentes unos de otros. Ese es uno de los temas yacentes y subyacentes en su poesía. Y el otro es, partiendo de la poemática de un científico que a la vez es un amante de la poesía francés, Gaston Bachelard, que tiene un libro, La intuición del instante. Claro que cuando yo leí el libro de Salvita pensé en Gaston Bachelard y yo dije, Salvita anda detrás de atrapar la imagen que suele pasar desapercibida para la mayoría de los lectores y para la mayoría de los observadores. Sí. Gaston Bachelard decía que él tenía el método de colgar su hábito de científico en un clavo e ir virgen hacia la lectura del poema sin ningún prejuicio, sin juzgar al poeta preliminarmente. Y ahí él lograba, bueno, y se hizo experto en eso, en atrapar la imagen del instante o del instante poético. Pero que sea usted quien nos hable de eso, Salvita. Sí, es interesante, ¿verdad? Por un lado también creo que de algún modo el poeta, como un cazador de instantes en este caso, también selecciona, sabe cazar, porque pienso que una de las virtudes de un poeta, ya sea de una forma intelectual o de una manera bastante intuitiva, que los poetas funcionan mucho con la intuición, y creo que es una de las grandes virtudes también de los poetas, claro, es determinar aquellos instantes que son totalmente esenciales. Ahora bien, de ese instante, ¿no?, surge una idea que de algún modo se va a transformar en texto. Y ahí es donde empieza el verdadero trajín de la escritura, porque no se trata de que la poesía es el solo abuso de transponer imágenes o de hacer ejercicios retóricos, ¿verdad? Como mucha poesía que se está escribiendo ahorita, que si usted le aplica el análisis estético o crítico desde cualquier punto de vista, uno encuentra la banalidad, la flojera. Mucha banalidad, hay mucha banalidad. O esta idea de la poesía maldita por ser maldita, o esta idea de las expresiones fatuas. Sí. Pienso que el poeta en primer lugar sabe determinar los instantes que son trascendentales, aunque de algún modo esos instantes hagan referencias a cosas que son sencillas y son simples. En el caso, creo que los chinos han sido maestros de hacer gran poesía de los instantes. Yo sigo creyendo que la vida... Li Taipo entre ellos. Por supuesto. Li Taipo entre ellos. Que vamos a averiguar si el pueblo donde nació existe cuando regrese Rolando Catán. Perfecto, hay que preguntarle. Sí. Y seguramente va a estar por allá. Una de las cosas que pienso en este trajín que nos toca vivir es cuánto perdemos en ese afán voraz por querer no expresarnos, sino por querer sentirnos escuchados. Y las redes sociales, usted sabe, de algún modo uno, digamos, postea algo, escribe algo, encuentra un receptor, ¿ya? E incluso hay un regreso de esa comunicación, pero 3 horas después ya no importa. O sea, hay una especie de banalización de la comunicación. En ese sentido, yo creo que no se trata de dar respuestas, no se trata de ningún modo tampoco de criticar. Se trata más bien de hacer aquellos ejercicios intelectuales, artísticos, culturales, para potenciar y fortalecer una comunicación que sea mucho más esencial. Porque ya de por sí, en el caso del ser hondureño, por ejemplo, ya nuestra pobreza de lenguaje, nuestra arbitrariedad, nuestra verborrea es suficiente como para seguir de manera tan desproporcionada, pues disipándose. En ese sentido sí creo yo que la comunicación ha sufrido, ¿no? Ha sufrido una estocada, pero nada está perdido. Esos momentos creo que han sucedido a lo largo de la historia y que de algún modo siempre se va a reivindicar aquellas cosas que son importantes y esenciales para los seres humanos. Y una prueba de ello es que nosotros estamos conversando de cosas esenciales como la poesía, esenciales en la vida del hombre, en la historia del hombre, en la historia de la humanidad. Sí. Salvita,
Yo le digo Salvita porque por cariño y por otras cosas que no voy a mencionar aquí. Y creo que varios amigos le decimos Salvita. Sí, mis amigos me llaman así. Sí. Como yo tuve una formación poético-clásica en cuanto al metro castellano, a veces tengo la tendencia a detectar inconscientemente, incluso porque eso está interiorizado, si hay versos cortos, si hay versos largos, y en el caso de algunos poemas suyos he detectado alguna tendencia al verso clásico español en decasílabo, por un lado. Creo que lo detecté, vamos a ver, en su poema Ordenanza para el Caído. En la primera estrofa hay una tendencia al verso en decasílabo, es decir, al verso de 11 sílabas. Y hay otro poema suyo que se llama Sin Causa, donde la primera estrofa, los primeros 3 versos, son versos de 13 sílabas. Sí. Por una sílaba no son versos alejandrinos. El verso alejandrino francés que lo introduce un poeta salvadoreño y que se lo enseña a Rubén Darío. Rubén Darío hace famoso el verso alejandrino en lengua castellana. Cuénteme si eso es consciente o es inconsciente en su caso, poeta. Fíjese que, para decir la verdad, en algunos momentos, a pesar de que son textos que están escritos en versos libres, aunque dicen que los versos libres no existen, ¿verdad? Cuando uno de algún modo escribe, en algunos momentos sí tengo conciencia de ese trazo largo, ¿no? De ese respirar que requiere un poco más de pausa. Sí, de algún modo lo tengo. Y esto tiene que ver con dependiendo del poema. Hay un poema que me mencionaba Carona Chiapas, por ejemplo, que se llama Primicias del Viento, donde se necesita ese verso largo. Y me pasa con un libro que acabo de terminar ahorita, que es un libro que se titula El Resplandor de los Ojos Cerrados, que lo mandé a un premio en España y quedó entre los 3 libros clasificados, que no podía resolver el tema del verso. No podía resolver los poemas de ese libro con verso libre y opté por vincularme más al lenguaje de la prosa poética en este caso. Yo siento que el verso de algún modo lo va a dictar el poema mismo, el ritmo que el poema lo determine. Y hay que decir algo, recuerdo en una presentación a Alexis Ramírez diciendo que los poetas difícilmente escribían libros, pero que sí escribían poemas. Y yo sí creo en esa vida unitaria del poema y en ese devenir que solo el mismo poema va a determinar. Creo que donde hay esos versos de tiro largo es una obediencia pues a ese sentido del tempo, ¿no? del ritmo que del aliento mismo del poema. Del aliento mismo del Por cierto, no sabemos qué se nos ha hecho Alexis Ramírez, antes lo mirábamos todas las semanas, pero nos vamos a una breve pausa comercial, rogándole a nuestro televidente que no se separe de su televisor desde los escombros. Muy bien, tenemos algunos saludos y algunos mensajes. Queremos enviar un saludo especialísimo a la señorita Itzel Larisa, quien cumple justamente el día de hoy 17 años en Santa Rosa de Copán. Itzel Larisa es hija de una buena amiga mía que es abogada, es poeta y otras cosas más, Brenda Patricia Cruz. Así que un abrazo a la familia Cruz Flores por el cumpleaños de esta bella y hermosa niña. También agradecemos a Melvin Martínez, quien en Ciguatepeque nos obsequió su poemario Todo es Amor. Tal vez lo ponen en pantalla. Todo es amor. Y si no, pues aquí está. Sabemos que Melvin y su familia están viendo este programa. Y entonces a mí me gustó el título del libro desde que él me lo obsequió. Todo es amor. Ojalá que sea así en Ciguatepeque y en el resto del mundo. Así que un saludo muy cariñoso para Melvin Martínez. Igual para Melvin y para también. su familia. Luego hemos recibido una invitación
de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, de Funda UPN y Funda UPN Films. Tienen el honor de invitarnos a la presentación del proyecto Morazán, la película UPN. Lugar campus de la UPN FM, Cinemateca Universitaria, día miércoles 19 de octubre del 2016 a las 10 a.m. o a las 1000 horas, como dicen los militares. No sé si nosotros podemos ir, pero en todo caso hacemos extensiva esta invitación para la Universidad Pedagógica Nacional mañana miércoles 19 de octubre a las 10 de la mañana. Y yo creo que hay alguien en Baltimore que está viendo este programa y que Salvita quiere enviarle un especial saludo. Por favor, mi esposa, Salvita. claro, a mi esposa. Viajamos juntos ahorita a Canadá, al Festival Internacional de la Poesía, una experiencia magnífica, por cierto. Cómo los canadienses de algún modo están potenciando o potencian desde siempre el tema cultural y lo venden como turismo cultural. Y es interesantísimo cómo estos festivales pues atraen a escritores de todo el mundo, pero a la vez mueven la economía de las ciudades. Estuvimos con mi esposa en Trois-Rivières, una ciudad de Canadá, y luego ella se regresó a Baltimore porque tiene pendientes allá y bueno, hasta allá ese saludo. Y como para ella. Parte de nuestra agenda era hablar de su viaje a Canadá, cuéntenos lo del festival, pues antes de que retornemos a su poesía. Fíjese que recibí la invitación para asistir al Festival Internacional de la Poesía en Canadá. Y claro, uno de los primeros dilemas es que yo había sido traducido al francés, pero poemas muy escasos, ¿no? Y empezó este reto de la traducción de la poesía, una cuestión que parece fácil, pero es bastante difícil porque hay que encontrar traductores profesionales. Y el francés no es fácil, no aunque es parezca fácil. Aunque dicen que la lengua de la poesía y todo esto, todas estas características que se le ha dado. Pero fue interesante y he tenido una experiencia con 3, 4 traductores y traductoras que de algún modo me han permitido pues ampliar ciertos horizontes y opiniones. Y allá fue toda una revelación leer en mi lengua, pero también escucharme en otra lengua, ¿verdad? Con traductores que, por cierto, se escuchaba muy bien. Se escuchaba muy bien y recibí muy buena crítica de entendidos en el francés, ya a un nivel más profesional. Muy bien, lo felicitamos, poeta, por su viaje a Canadá, al Festival de Poesía. Y ojalá que eso haga crecer la imagen de Honduras en el exterior. Claro la imagen positiva de Honduras en el exterior. Supuesto. Revisando su libro, poeta, he detectado varias cosas, pero quisiera detenerme en una de ellas ahorita, en su poema Desde los escombros. Encuentro algo barroco, quizás gongorino, en 2 versos suyos que dice: alguien incinera su llanto para iluminar un reino entre jardines anclado. Alguien incinera su llanto para iluminar un reino entre jardines anclado. Eso es barroco, poeta, eso es barroco. No sé si es gongorino, pero barroco sí es. Cuéntenos. Fíjese que, bueno, primero el agradecimiento porque sí leyó bien mi poesía, no se detuvo en esos detalles. El tema con este poema es que es la descripción de un sueño. Entonces las imágenes que surgieron no solamente tienen ese sentido barroco, sino el tema de lo onírico, ¿no? Así que de algún modo es un poema que desobedece a cierta lógica poética que intenta ser, digamos, o literal o transparente. Y sí, certero el comentario en ese punto. Bien, hay otra observación que no pude evitar la observación. Soy un espejo donde el límite es desflorado por el infinito. No tuve más opción, poeta, que recordar a Borges en la famosa metáfora de la cópula del espejo que reproduce al hombre hasta el infinito. Eso está en el cuento Tlon Ubar Orbis Tertius de Jorge Luis Borges, en una conversación con su amigo Adolfo Bioy Casares, que por cierto Adolfo Bioy Casares no me gusta mucho, no me simpatiza mucho, pero Borges sí.
Cuéntenos esto, poeta. Soy un espejo donde el límite es desflorado por el infinito. Pues tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con esa idea laberíntica, el otro, con esa idea de un poco reflexionar sobre en qué condición está uno en el mundo, ¿verdad? Como ser humano, como ciudadano, aunque aquí en este caso el vínculo del verso es más existencial, más metafísico que digamos testimonial. Y yo asumo que de algún modo tiene que ver con esa imposibilidad, pero que a la vez la imposibilidad no siempre permite el ejercicio de la reflexión, aunque al final nos encontremos con el vacío, con lo ilógico o con la no explicación. Me gusta mucho, me gustan los versos barrocos y me gusta este toque borgesiano. Y hay un poema que yo no puedo dejar de mencionar, poeta, usted me va a disculpar, pero es que hay una vieja discusión sobre si su pueblo de origen naranjito existe o no. Usted siempre ha alegado que Naranjito existe. El problema es que tiene un poema que viene a confirmar que Naranjito no existe. El poema se llama Lo Secreto y la primera estrofa dice: hay un río en mi tierra que no aparece en los viejos mapas ni en los tratados de cartografía moderna, y aunque algunos viejos se han referido a sus orillas, nadie les cree. Pues a nadie le interesan los cuentos de los pueblos vencidos. A nosotros sí nos interesa el pueblo de Naranjito, pero con este poema, por lo menos con la introducción del poema, usted corrobora, bueno, casi como si fuera un silogismo. Naranjito no existe, por consiguiente el río de Naranjito tampoco existe. Pero nos vamos a una breve pausa comercial y luego regresamos a retomar este delicioso tema poético con Salvador. Emocionado con la poesía de Salvador Madrid, se me olvidó mencionar que ayer también comencé a leer un opúsculo del profesor Mario Membreño de la Universidad Pedagógica, por cierto, que se llama Martí y los mambises en el país donde florece el ópalo. Es un título muy bonito y por cierto hace alusiones a Erandique, que es el pueblo del departamento del Empira donde se encontraron las minas de ópalo a finales del siglo XIX. Eso solo como referencia bibliográfica, pero estábamos con Salvita en el río que no aparece en los viejos mapas. Bueno, háblenos de ese río. Por cierto, ahorita que mencioné la Empira, pues enviar un saludo a los amigos, a los vecinos de la ciudad de Gracias y de los pueblos donde trabajamos con el proyecto de bibliotecas de plan internacional, ¿verdad? Una ciudad que está creciendo, que está haciendo las cosas muy bien y en la que también se le está apostando por el tema de cultura. Eso es importante para una ciudad. Recordar un poco el saludo para Ethel, para Gloria, para Jorge, y además de eso contarle una anécdota. Naranjito sí existe. Sí existe. Esa historia se la inventó Rigoberto Paredes, que no existía. Y una vez en la residencia de Mito Galeano, Rigoberto Paredes dijo que Naranjito, le preguntó a la esposa de Mito Galeano que ella de dónde era. Y la esposa de Mito Galeano, Anaíri, le contestó que era de Naranjito, mi paisana. Entonces Rigoberto Paredes le dijo: usted no existe, es un personaje literario de Salvador Madrid. Es un poco, pero sí es mi pueblo y siento esa nostalgia por no estar allá. Allá están las cosas que quiero, esos primeros impulsos, no solo de mi formación, sino de la percepción de la vida, se originan allá y bueno, es mi pueblo querido. Poeta, en su libro no hay muchas alusiones a la tristeza, por lo menos no en forma directa, tal vez sí en forma velada, no a la tristeza como pose de ciertos poetas, sino a la verdadera tristeza. No hay alusión directa sobre eso. Sí, Leonel Alvarado escribió un artículo para una universidad norteamericana y escribió sobre varios poetas y por cierto habló un poquito de ese tema y él hablaba del tema de la sospecha en contrariedad con la tristeza, sobre que había en estos poemarios como una expectativa o de algo que faltaba o de algo que podía suceder, una suerte de presencia, pero que a la vez es ausencia.
Yo pienso que igual la tristeza como máquina como combustible para escribir, en mi caso, solamente como temática, ¿no? Creo que la vida tiene que abordarse desde todas las aristas. Y muchas veces la tristeza en la poesía, pues si no es una tristeza, digamos, que de algún modo auténtica. es auténtica, se vuelve totalmente meloso, o se vuelve el poeta, digamos, más bien un ser humano que quiere sorprender y no quiere ser. Entonces por ahí creo que va. En el libro trato de ir por esos instantes, y los instantes que vienen en la vida de los seres humanos, llámese poetas, llámese profesores, vecinos, etcétera, pues están matizados de mil cosas, de los retos, de las circunstancias, de la vida del país. Estamos en momentos bastante complicados en el país, incluso de la vida cultural, ¿no? Es un decaimiento de la vida cultural terrible en Honduras, y ha habido como una especie de carnicería, en vez de optar posturas mucho más serias como hacer el trabajo bien y reflexionar y ponerse a trabajar también en muchas cosas, ¿no? Me encuentro en los enunciados de personas que se dedican a escribir todo el tiempo una especie de pesimismo que, si bien es cierto, es justificado, pero de algún modo no debe ser como esa máquina que nos mueva, ¿no? Porque también hay cosas radiantes en el país, y creo que igual que estamos aquí para pelear por la vida. Y eso es importante. Y al pelear por la vida, ¿usted quisiera leernos alguno de sus poemas favoritos? Bueno, tengo varios, pero leeré un poema breve Voy a leer este poema, Dialéctica o Bajo el cielo. Antes la poesía sintió mis heridas. Escríbase que me dolerá 2 veces la muerte. Las palabras del poema me fueron heredadas por quienes dijeron adiós y sabían al hollín de las promesas en los malos tiempos. Las palabras del poema ya no son mías, aunque mi herida aún ilumina el vacío que me causó la muerte al arrebatárselas. Quisieron opacarlas, pero ya son de otros que tienen por oficio creer, y el hombre después de creer lucha. Así que la justicia poética ha cumplido al llamado de la humillación. Entre estas palabras hay una verdad, una orilla para edificar un paisaje a quienes huyen, un traje de polen para endulzar el azogue de esta luz demasiado hermosa para la ceguera. Muchas gracias, poeta. Bien, nos quedan breves minutos, breves segundos. En ese atrapar imágenes de Salvador Madrid percibo cierto impresionismo. Por ejemplo, las barcas que la memoria mancha de anaranjado, esos jardines que el rocío creó al fugarse. Esa fuga del color es propia de los impresionistas franceses de finales del siglo XIX. ¿Es consciente esto, poeta, o es inconsciente? Pues hay de todo. Me imagino que también a veces la formación de algún modo determina, ¿no?, la creación, y a veces uno no puede, o uno no crea armado con todos los argumentos con los que se ha enfrentado en la vida, pero la creación del poema, por supuesto que sí, y ese es un poema que particularmente me encanta, ¿no? Y es un tema, esto de las barcas manchadas, las barcas de la memoria, ¿no? Es esta idea de una llovizna y alguien que está recordando a una persona en una vieja casona. Es un poema que vuelve precisamente por eso, por un instante elegido para recordar a alguien que se quiere o que de algún modo pues ya no está. Y tal como sabían hacerlo los pintores impresionistas. Poeta, yo lo conocí a usted cuando era un poeta joven, jovencísimo, ya no es tan joven. ¿Qué sugerencias puede usted formularle a los poetas jóvenes, a los que ahora son jóvenes o novísimos, como se decía en otros tiempos? Pues pienso yo que en este ir y venir, ¿verdad?, los consejos son los mismos. Cada poeta debe descubrir su propia voz. Eso se lo da la experiencia, se lo da la lectura, se lo da la vida. Creo que yo de algún modo pues apostaría por el tema de la autenticidad, por el tema de la sinceridad, por no ser pretencioso y de algún modo pues determinar
con carácter lo que uno es, su lugar en el mundo. Cuando uno sabe cuál es su lugar en el mundo, cuando uno está armado de su lectura, de algún modo está listo para discursar, ya sea con la poesía, con el ensayo, etcétera. Eso es vital y es importante. Y lógicamente el tema de las lecturas, leer todos los días, conversar mucho. Y bueno, yo estoy muy agradecido porque en la vida me he encontrado con muchísimos amigos que de algún modo determinaron mis lecturas, mis caminos. Y le agradezco muchísimo a usted, siempre lo hago públicamente, porque de algún modo me alentó no solo a publicar, sino antes de eso también a leer, a entregarme libros, a motivarme a conocer otros escritores. Y así como usted también hay otros 3, 4 amigos que son valiosos en este trajín y de los cuales yo tengo gratitud y con todo el cariño del mundo digo que parte de mi imaginario y que parte de aquellos aciertos que yo puedo tener les pertenecen a amigos sinceros como ustedes, que son intelectuales que siempre han estado ahí para conversar, para hacer este gran diálogo que seguirá siempre toda la vida. Dios mediante. Agradecemos infinitamente la comparecencia del poeta Salvador Madrid aquí en Economía y Cultura. Agradecemos a la teleaudiencia nacional e internacional. Soy Segisfredo Infante y nos estaremos viendo Dios mediante el próximo martes. Hasta la vista.